Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. ¿Qué es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas? ¿Para qué sirve? ¿Cómo interactúa con los diputados? Mira, es un centro de estudios, como su nombre lo indica, para hacer análisis económico-financiero de las finanzas públicas en general, pero se crea hace 15 años con el propósito de apoyar la labor legislativa. Antes de que se vaya a dictaminar una reforma, una ley o una nueva ley, tendríamos que tener el impacto desde el punto de vista técnico, qué implicaría su aprobación para que podamos, como legisladores, ya en su caso ya de dictaminación, pues tener una referencia que pudiera ayudarles a tomar la decisión más adecuada. Nosotros, de alguna manera, en la información que recogemos con inversionistas, con entrevistas que hacemos, tenemos conocimiento de que el sector empresarial no ha tomado con muy buen agrado la reforma fiscal que se pretende hacer, ¿no? Que ya está autorizada en la Cámara de Diputados. En esos estudios de impacto que hace este centro, ¿ustedes miden ese tipo de aspectos? Desde luego, cuando se afectan los intereses de una reforma, siempre existen voces que son críticas y que son serias, pero sin embargo, si ustedes revisan lo que impactaría toda la reforma fiscal, que no es más que el 1.4% del Producto Interno Bruto, diríamos, en una economía donde tenemos niveles de recaudación del 12% cuando otros países tienen del 20, 30 o 40%, tenemos todavía un margen muy grande de afectación todavía para que podamos incidir en el empresariado, por ejemplo, o en el consumidor. Pero en este caso, el margen es muy pequeño. O sea, yo creo que toda la reforma se hizo no para que el próximo año tengamos mayores niveles de recaudación, sino que al contrario, que pongamos en ruta al país para que los próximos años tengamos mejores condiciones. Y eso pues implica que el sacrificio no va a ser tan grande el próximo año, ¿no? Sino que será gradual. No fue una reforma de shock donde decimos vamos a aumentar los impuestos en forma muy considerable, sino que es gradual. El impacto que hemos nosotros revisado y analizado es que no va a ser tan grande para algunos grupos empresariales como lo dicen. Desde luego tendrán que hacer sus ajustes, tendrán que mejorar sus eficiencias, sus productividades, tendrán que mejorar sus condiciones de penetración en el mercado, pero son reglas del juego que no solamente están en el ánimo de la sociedad, sino también en el contexto internacional. Por ejemplo, la minería. La minería en otros países es más grave la situación. Aquí tuvieron muchísimos años de privilegio donde se han consolidado. Ahora que ya están consolidados los grupos empresariales, mineros, internacionales, etcétera, bueno, ahora que participen, que contribuyan. Pero esto no genera distorsiones. ¿Necesitamos una nueva reforma fiscal antes que acabe el sexenio? Tendrán que hacerse ajustes. Yo no creo que esto nos deje satisfechos a todos. Yo creo que tendrán que hacerse ajustes porque la velocidad con la que ocurren los cambios también obliga a hacerle ajustes a las misceláneas fiscales de año con año. ¿Por qué? Porque no sabemos el impacto, cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, ahorita decirte que $1 por el litro de refrescos es suficiente, baja, tendríamos que medir primero si lo que quisimos conseguir se logró o no se logró y en qué medida se logró. Porque a lo mejor no necesitamos en ese caso una política para inhibir el consumo de refrescos, para disminuir la obesidad, y para un asunto de salud pública a lo mejor tendríamos que tomar medidas de política pública, pero esto lo tendríamos que medir solamente en el año. Pero estos ajustes tendrán que darse con el tiempo, y yo estoy seguro y convencido que tenemos que dar certidumbre jurídica a los inversionistas, pero por otro lado también tenemos que hacer los ajustes necesarios fiscales que ayuden a mejorar las condiciones para que el país pueda tener mejor equilibrio.